hermanos. Orar, es orar. Señor, te damos gracias por un día más, Señor. Gracias por hoy nos permite nuevamente despertar, Señor, en tu misericordia. Hoy te pedimos que seas tú enseñándonos y hablándonos a través de este estudio bíblico, Señor, de este discipulado. Pido que uses la vida de mi esposa, Señor, y que estemos nosotros atentos a aprender y a recibir de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. También te pido por los hermanos que no han llegado, pon en sus corazones ese querer como el hacer, para que ellos puedan tomar este discipulado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, hoy es nuestra tercera clase y esta clase es sobre la fe y el perdón. Estuvimos hablando en la primera clase sobre el nuevo nacimiento y habíamos quedado en que los dos requerimientos de los cuales habla la Biblia para poder ser adoptados como hijos de Dios son ¿cuáles? Creerle y recibirle. Ajá. Sí. Exactamente, a quienes lo recibieron y creyeron en él, ¿verdad? Se les concedió el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Eso no se nos debe olvidar. A los que creyeron y le recibieron. Y solamente los que creen y reciben son los que llegan a ser hijos de Dios. No basta solamente con creer. Eso habíamos aprendido. Y también aprendimos, ¿verdad?, que al nosotros creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón, nacemos de nuevo y nacemos, ¿verdad?, por medio de esa obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no tengamos una muerte eterna. Solamente vamos a tener muerte física, pero no vamos a tener muerte eterna porque hemos nacido a una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y somos hechos nuevas criaturas. Y ese hecho nueva criatura significa que el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas constantemente, ¿verdad?, para hacer de nosotros la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Luego estuvimos hablando sobre el arrepentimiento y decíamos que el arrepentimiento significa dar una vuelta, ¿verdad?, media vuelta al pecado, ¿sí?, ir hacia la cruz, arrepentirnos, y que el arrepentimiento implica algo que es innegociable, que es un cambio de actitud. Yo no puedo decir que me arrepentí si solamente siento pesar, pero no hay un cambio de actitud. Tienen que acompañarse las dos cosas, ¿verdad? No es solamente llorar, no es solamente lamentarse, ¿sí?, que es lo que implica el sentir pesar por mis pecados, sino que necesito tener un cambio de actitud para poder decir si es cierto, estoy arrepentido. Y ese cambio de actitud, ¿sí?, es lo que la Biblia denomina los frutos de arrepentimiento. Tienen que darse frutos de arrepentimiento en mi vida para que realmente, ¿verdad?, se muestre que yo quiero cambiar esas cosas negativas de las cuales yo me arrepentí. Entonces, ahora sí, ya habiendo recordado eso, vamos a entrar a la clase de hoy. Y ya les comenté que es la fe y el perdón. Entonces vamos a la lectura de la palabra en Hechos capítulo 20, versículo 21. ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces aquí hay dos palabras claves, ¿verdad? Dice el arrepentimiento para con Dios
y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos habla sobre dos verdades acerca de un hijo de Dios. Una persona que se ha vuelto a Dios, se ha arrepentido, es decir, le dio la vuelta al pecado, ¿verdad? Y ahora tiene un cambio de actitud. Y el otro componente que dice Pablo es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que ha creído, ¿verdad?, quiere decir que ha tenido fe en Jesucristo. Entonces, una persona que ha recibido a Jesús en su corazón, ¿sí?, lo ha aceptado con arrepentimiento, ha tenido un cambio de actitud y lo ha aceptado con fe. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice la palabra que ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros lo primero que tenemos que tener claro es que hace más de 2000 años el Señor envió un ángel para que le anunciara a María que vendría un Salvador. Y vamos a ver, porque aquí en las palabras que le dice el ángel está la clave, ¿sí?, de uno de los temas que vamos a ver en la clase de hoy. Y vámonos a Mateo 1, versículo 21. Le dice el ángel, dice a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo, ¿de qué? ¿De qué lo salvará? De sus pecados. De sus pecados. Entonces, básicamente Jesús, ¿verdad?, sería el Salvador. ¿Y Salvador de qué? ¿Sí? ¿De qué nos iba a salvar? Aquí nos dice la respuesta, ¿verdad? Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando el ángel dice eso, nos está hablando de que toda esa vida pecaminosa que nosotros traemos, ¿verdad? Esa condición en la que estamos condenados por nuestros pecados, ¿terminará en qué momento? En el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando nosotros nacemos, y les explicaba, creo que en la primera o la segunda clase, no recuerdo, a nosotros se nos ha imputado, ¿sí?, el pecado de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Sí saben? El pecado. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia, ¿no? Ajá, exactamente, fue la desobediencia. Sí. En el momento en que ellos desobedecen, ¿verdad?, al comer del árbol que el Señor les había dicho que no lo hicieran, entonces ellos pecan. Y el pecado que causa una separación, ¿sí?, del hombre con Dios. Al causar el pecado, esa desobediencia, Adán como representante de la raza humana, ¿sí?, ese pecado queda imputado a toda la raza humana. Quiere decir que ese pecado se le acredita a todos, ¿sí?, a toda la raza humana. Sin embargo, por medio de Jesús, ¿sí?, la salvación llega a toda la raza humana. Pero ¿cómo es ese procedimiento? ¿Cómo sucede eso? La palabra dice que nosotros estábamos separados de Dios por causa del pecado. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:3. Dice 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para salvarnos y obtener nuestro perdón? Dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y ahora vamos a ver quiénes reciben ese perdón de pecados. Y eso está en Hechos, capítulo 10, versículo 43. Vamos a estar viendo varios versículos. Dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados. Perdón de pecados por su nombre. Entonces, ahí vamos armando el proceso, ¿verdad? Fuimos condenados, ¿sí? ¿Por qué? Por el pecado que cometió Adán y Eva, ¿verdad? Ese pecado se le adjudicó a toda la raza humana. Ese pecado nos separa de Dios, pero el Señor, ¿verdad? En su misericordia, en su amor, en su gracia, envía a su único Hijo, ¿sí? Y desde el momento en que se anuncia la venida de Jesús a la tierra, ¿sí? Por medio de un nacimiento virginal a través de María, el ángel le dice a María: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego vimos en Corintios que Jesús murió por nuestros pecados. Y ahora se nos está explicando que quienes reciben el perdón son quienes, los que creen en Jesús. Ciertamente Jesús murió por toda la raza humana, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿quiénes son los únicos que reciben el perdón? Los que crean. Los que creen y los que reciben, ¿verdad? Una persona en la calle, ¿verdad? En su condición de pecador puede decir, no, yo no estoy condenado, pero no es nada más que no lo diga, ¿sí? Que diga, ay no, yo no estoy condenado, para que efectivamente esa condenación se quite de nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer y recibir a Jesús, porque Jesús fue quien pagó en la cruz por nuestros pecados. Entonces, aunque Jesús haya derramado su sangre por los pecados de todos, solamente los que creen y reciben son los que reciben ese perdón. Mientras yo no crea en Jesús, mientras yo no lo reciba en mi corazón, yo no soy perdonado. ¿Sí? ¿Sí está clara esa parte? Ok. Entonces, para que nuestros pecados sean perdonados, es necesario tener fe en el Señor Jesucristo. En la clase pasada, cuando hablábamos sobre el arrepentimiento, decíamos que a veces, pues en la sociedad, en la religión tradicional, se nos enseña, ¿verdad?, que la forma de obtener el perdón de los pecados es yendo a confesar delante de un sacerdote o haciendo alguna penitencia, inclusive, ¿verdad?, pagando alguna indulgencia, pero que eso no es lo que la Biblia enseña, ¿sí? Lo que la Biblia enseña es que Jesús es el único que tiene la capacidad, el poder para perdonar pecados, ¿sí? Y que la única manera en que nosotros podemos ser perdonados, estamos aprendiendo en esta clase, que es creer en Jesús y recibirle. Entonces, vamos a tratar de no olvidarnos de lo que dice Hechos 10:43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra opción. La única forma de recibir el perdón de los pecados es por medio de la fe en Jesucristo. En ningún otro fuera de Jesús hay salvación.
Y eso lo reitera la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Sí? No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces, ahora, ¿qué significa creer? ¿Qué significa tener fe? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es tener fe en Jesús? Creer en Él y en las obras que Él hizo. Confiar en Jesús, ¿verdad? Creer absolutamente en Él, depositar toda nuestra confianza en Él y solamente en Él. Entonces, por eso es que la salvación se recibe solamente, ¿verdad?, por creer en Jesús y en nadie más. La Biblia nos da una definición de lo que es la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros esperamos como creyentes? ¿Cuál es nuestra certeza? De que Él está ahí. ¿Qué más? Al momento en que nosotros decimos, Señor, yo creo en ti y te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi único Señor, ¿sí? ¿Qué certezas tenemos? Lo veíamos en la primera clase. ¿Qué certeza tengo yo al decir, yo creo en ti, Jesús, y yo te recibo en mi corazón? Vida eterna. Hablábamos de varias promesas, ¿verdad?, que Dios tiene para los que creen en Él. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que recibimos nosotros al creer y recibir a Jesús? Vida eterna. Vida eterna. Perdón de pecados. Perdón de pecados. De que sabemos que Él nos escucha. Salvación, ¿verdad? Su permanente compañía, Amén. ¿verdad? El Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, procesándonos. Recibimos muchas cosas. Y entonces la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero que no voy a morir eternamente, ¿verdad? Yo espero que solamente voy a tener una muerte física, porque eso es lo que dice la Biblia, pero que yo voy a tener una vida eterna en una morada celestial. Yo espero eso. Yo tengo esa certeza, ¿sí? De que si yo mañana me muero, yo me voy con Cristo. Amén. Ajá. Entonces esa es nuestra fe, esa es la certeza de la que habla la Biblia, ¿no? Yo tengo esa certeza de que como creí, ¿verdad?, y como he aceptado a Jesús en mi corazón, entonces yo soy salva y yo tengo vida eterna, que Jesús ha perdonado mis pecados, que yo no estoy condenada a la muerte eterna, sino que por el contrario, Jesús, ¿verdad?, va a cumplir y me va a dar esa vida eterna que Él me prometió. Esa es mi certeza. A mí no me han mostrado el cielo, ¿verdad? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto, yo no sé cómo es esa morada celestial de la que habla la Biblia, ¿sí? No sé si allá voy a comer pan o voy a comer carne, no sé. Yo no lo he visto, yo simplemente lo espero. Y esa es mi fe, esa es la certeza de lo que se espera. Y dice la Biblia, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencida, yo no lo he visto, ¿sí?
Ni siquiera he visto a Jesús con mis propios ojos. Pero yo estoy convencida de que Dios es real, de que Él me salvó en una cruz y de que lo que la Biblia dice es verdad, aunque yo no lo vi. ¿Sí? Aunque yo no conozco ningún testigo físico de eso. Aunque yo no lo vi, aunque yo no estuve ahí, ¿sí? Yo lo creo. Y a eso es lo que llamamos fe. Porque yo ni lo vi, ¿verdad? Ni estuve ahí. Sin embargo, yo estoy convencida de que así es. Y sin embargo, yo tengo la certeza de un futuro con Cristo. Eso es la fe, ¿sí? Algo que nosotros no lo estamos viendo, sin embargo, estamos convencidos de eso. Entonces, por eso, mi confianza está puesta en Jesús. Toda mi confianza, ¿sí? Porque yo tengo una esperanza, ¿sí? Ahora, en cuanto a ese perdón de pecados, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para poder recibir ese perdón de pecados? Nada. Nada, Es por gracia. nada, simplemente creer y recibir a Jesús, ¿verdad? Pero básicamente no hicimos más nada. Fue Cristo quien llevó todas nuestras cargas en una cruz, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos condenados. Lo único que hicimos fue, ¿verdad? Decirle, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Y en el momento en que nosotros hicimos eso, el Señor dijo, yo te perdono, ¿sí? Entonces, realmente no fue por nuestros méritos. Ninguno de nosotros puede decir, a mí Dios me perdonó, porque es que yo soy tan bueno. Es que yo no he hecho nada malo, por eso a mí Dios me perdonó. Y a ti no te va a perdonar, porque tú eres más malo que la maldad. ¿Dice eso la Biblia? No. Realmente ninguno de nosotros hicimos algo para merecer el perdón de Dios. ¿Sí? Ninguno de nosotros es merecedor del perdón. Eso es algo que recibimos solamente por la fe. ¿Por qué? Porque creímos y porque lo recibimos. Ahora, dice la Biblia en Hechos 10:43, que lo acabamos de leer, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Será que dice la Biblia? Bueno, a los que mienten se les perdona, pero a los que roban no, porque robar es más feo que mentir. ¿Dice eso la Biblia? No dice la Biblia eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, ¿sí? Recibimos al Señor y nos hemos arrepentido, recibimos el perdón de todos nuestros pecados, no de algunos pecados solamente. Recibimos el perdón de todos nuestros pecados, ¿sí? Ahora, dice la palabra en Miqueas 7:19. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Miqueas 7:19. (7:19) Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Dice qué? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
¿Dice algunos? Todos. Dice nada más la mentira, el chisme, pero el robo y el asesinato no. Dice todos nuestros pecados. Y dice que no solamente lo sepultará, sino que lo echará en lo profundo del mar. O sea que el Señor no solamente perdona, sino de que aparte de que nos perdona, no nos trae a memoria nuestros pecados, no trae a su memoria nuestros pecados. Y aquí quiero explicarles algo. No es que Dios sufra de amnesia, ¿verdad? No es que Dios ya se le olvidó todo, ¿no? Porque Dios no sufre de amnesia, ¿no? Pero si no nos olvidamos ni siquiera nosotros mismos, ¿verdad?, de lo malo que hicimos, ¿no? Pues mucho menos Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón de Dios es un perdón completo, ¿verdad? Es un perdón completo. De hecho, la palabra dice que el Señor echa nuestros pecados en el fondo del mar por amor de sí mismo. La naturaleza de Dios, ¿sí? Tiene atributos, y uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios de gracia. Entonces, en el momento en el que el Señor nos perdona, dice la Biblia, ni siquiera a Él mismo se hace daño recordándose lo malo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros los seres humanos. ¿Qué decimos nosotros? Ay, sí, yo te perdono, pero no olvido. ¿Sí o no? Yo te perdono, pero yo no olvido. No, mijito. ¿Yo cómo voy a andar olvidando? No. Yo te perdono, pero yo no olvido. Esa es nuestra frase como seres humanos. Sin embargo, la palabra dice que Dios hace todo lo contrario, ¿verdad? Dios perdona y olvida, ¿sí? Al grado de que sepulta y echa todos nuestros pecados en el fondo del mar. Y eso lo hace porque Él es un Dios de amor y porque Él es un Dios de misericordia. Dios no nos va a estar recordando, ¿verdad? Si Él mismo dice en su palabra y está afirmando que yo soy una nueva criatura, que yo soy un hijo de Él, ¿por qué me va a estar recordando cuando yo era un hijo del diablo? ¿Cierto? ¿Por qué me va a estar recordando todo lo malo que yo era? Dios no hace eso. Eso va en contra de sus atributos divinos, eso va en contra de su naturaleza divina. Dios no nos anda recordando, ay, mira, es que tú acuérdate, ¿no? Cuando tú hacías esto, cuando tú matabas, cuando tú robabas, cuando tú mentías. No hace eso el Señor. A veces nosotros mismos tenemos un problema como seres humanos, y es que no queremos dejar a un lado la culpa. Y ya nos hemos arrepentido, ya le hemos pedido perdón al Señor, ya le hemos dicho al Señor que nos limpie, que nos dé una nueva vida, que por favor nos lave de nuestra maldad, pero seguimos culpándonos por lo que hicimos. Y cuando nosotros hacemos eso, no estamos creyendo en el perdón que Dios nos ofrece, en el perdón que Dios nos otorga. Porque a veces nosotros mismos somos tan necios que al momento en el que nos estamos culpando y culpando, lo único que hacemos es rechazar el perdón de Dios, porque estoy creyendo que no he sido perdonado. Cuando yo sigo sintiendo la misma culpa 50,000 años por algo que hice y que ya yo me arrepentí, que ya yo hablé con el Señor y le dije, Señor, perdóname por esto que hice, realmente estoy arrepentido, y ya no lo volviste a hacer, o sea, diste fruto de arrepentimiento, ¿por qué te culpas por algo que ya el Señor perdonó? Ese es nuestro problema. Que mientras el Señor ya echó un pecado en el fondo del mar, nosotros buceamos, lo vamos a buscar y lo traemos. ¿Sí o no?
porque para usos estamos bien buenos. Ahí vamos. Y sacamos el pecado de allá de lo profundo del mar, de donde Dios lo echó, y cada rato lo traemos. Y vuelve Dios y lo echa en el profundo del mar, y nosotros lo trajemos afuera. No. En alguna ocasión escuché una predicación de un pastor que decía: qué maña la de nosotros los seres humanos de querer recordar lo malo, de no querer sacar de nuestra mente y de nuestros corazones lo malo que nos ha pasado o lo malo que antes fuimos. Eso va en contra de lo que dice la palabra, porque yo no tengo un álbum, ¿verdad? Y digo, mira, este álbum. Esta fue la foto cuando se me murió mi abuelito. Ay, mira qué bonito la foto cuando se me murió mi abuelito. Ay, mira, esta fue la foto cuando me enfermé de cáncer. Mírame la cara de moribunda que tenía. No. Mira, y esta foto, de cuando mi marido me fue infiel. Mira, qué bonita me veo. Sí, no, ahí está. No. Y esta, de cuando adulteré. No, mira. Ay, el jarrón que le robé a mi vecina. Mira. No tenemos un álbum así, ¿verdad? De malos recuerdos, porque no queremos recordar lo malo que hayamos hecho, ¿no? Sea lo que sea. No queremos. Y asimismo el Señor no tiene ese álbum de malos recuerdos. Él dice que todas esas cosas malas, ¿verdad? Él las echó en el fondo del mar. Que Él borró nuestras rebeliones, dice la palabra. Sin embargo, nosotros estamos seguros y parejos, ¿verdad? Y a veces no solamente con nosotros mismos, sino también con las demás personas que han sido redimidas, que han sido lavadas con la sangre de Cristo. Y ahí estamos nosotros sacando el pasado otra vez al presente, ¿verdad? Ahora, ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo para conseguir el perdón? Murió por nosotros en la cruz. Lo único que nosotros hicimos fue creer en Jesús. Y ahora que nosotros hemos experimentado ese perdón, ¿qué es lo que deberíamos experimentar a su vez en nuestros corazones? Si yo sé que el Señor ya me perdonó, si yo sé que el Señor ya me lavó, ¿qué debería entonces experimentar yo en mi corazón? ¿Qué sentimiento? Al saber que Dios me ha perdonado. Gozo. Paz. ¿Verdad? Eso es lo que deberíamos de sentir todos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos ha perdonado. Ahora, hay un perdón que es legal, digámoslo así, donde Dios, como juez de todo el universo, dice: mi hijo derramó su sangre en la cruz por Dani. Dani recibió a mi hijo, creyó en él, se arrepintió, ¿sí? Entonces, ahora a Dani, a quien Dios, juez de todo el universo, consideraba injusto, lo considera justo por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ese es el perdón legal del que habla la Biblia, ¿no? Y que lo conocemos en teología como la doctrina de la justificación. Esa doctrina de la justificación nos habla de que Jesús, por medio del sacrificio de la cruz, nos presenta justos ante su Padre. Una persona que cometió un acto delictivo, ¿no? Como nosotros, cometió un acto delictivo, está condenada ¿a qué? A ir a la cárcel, ¿verdad? A cadena perpetua, digamos. El juez dice: esta persona por lo que hizo está condenado a ir a la cárcel, porque la justificación es un término legal, ¿sí? Está condenado a ir a la cárcel, esa es la justicia, ¿sí? Lo que dice la justicia, está condenado a ir a la cárcel por lo que haya hecho. Entonces viene Jesús y dice: yo voy a pagar, ¿sí? Yo voy a pagar para que esta persona salga libre.
yo voy a pagar la fianza, ¿sí? Para que esta persona obtenga su libertad. ¿Y cómo pagó Jesús esa fianza? Por medio de su sangre, por medio de su sangre preciosa, ¿sí? Él nos compró. Entonces, al Jesús comprar nuestra libertad, porque antes éramos esclavos del pecado, al Jesús comprar nuestra libertad, nos hizo libres, pero no solamente nos hizo libres del pecado, nos hace justos, porque Él ya pagó. Él ya pagó la cuenta que yo debía, ¿sí? Dice la palabra que todos nuestros pecados fueron, ¿qué? Clavados en la cruz del Calvario. Y el decreto que nos condenaba, ¿verdad? Ya no está. El Señor lo deshizo. Toda esa lista de pecados fue clavada en la cruz. Entonces el Señor, ¿sí? Por medio de su sacrificio dice, bueno, entonces ahora esta persona que estaba condenada es libre, porque ya yo pagué. Él está aceptando que yo pagué por él. Entonces, como él está aceptando, me está recibiendo, entonces esa compra se hace efectiva, digamos, ¿sí? Ahora él es mi hijo y es libre. Y entonces, como ya no está condenado, porque ya yo pagué en su lugar, ¿sí? Lo que a él le tocaba, yo lo pagué en la cruz. Entonces ahora esta persona es una persona justa. Y esta persona, ¿verdad?, que es justa, porque ha obtenido justificación, ha sido justificada por medio de mi sangre, yo la presento justa delante de mi Padre. Eso es básicamente, ¿sí?, lo que la Biblia nos habla del perdón, del perdón. Pero al mismo tiempo que obtenemos ese perdón legal, ¿verdad?, que es una vez y para siempre, el Señor dice, bueno, lo que lo condenaba, ahora ya no está, porque ya yo pagué. Al mismo tiempo obtenemos también un perdón que es constante, ¿verdad? Que es el perdón paternal, porque Dios es nuestro Padre. Y eso no quiere decir que yo más nunca me voy a equivocar, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si ya Jesús me lavó, ya Jesús me limpió, ya Jesús me compró, y yo mañana voy y ¡pum!, me equivoco? ¿Qué sucede? ¿Me vuelvo a condenar o me puedo volver a arrepentir? Nos podemos volver a arrepentir. Tengo la oportunidad de arrepentirme, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nosotros experimentamos el perdón paternal, que dice Primera de Juan 1:9. ¿No lo tienen? Yo no estoy buscando otra cosa. En Biblia se me pierde. Primera de Juan, hasta atrás, hasta atrás. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dice la Biblia, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, verdad? Confesar. Confesar. ¿Ante quién? ¿Ante quién necesitamos confesar? Ante Dios. Ante Dios. Sí, ante Dios. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, cuando las personas pecaban, ¿cuál era el procedimiento para que el pueblo fuera perdonado? Anteriormente, el pueblo tenía que ir ante el sacerdote, ¿verdad?, llevar un animalito, ¿sí? El sacerdote ofrecía un sacrificio, dice la Biblia, que primero por los pecados de él y de su familia, y después por los pecados del pueblo. ¿Por qué primero por él y por su familia? Porque pues el sacerdote era tan pecador como el que iba a llevar el sacrificio, ¿verdad? Porque pues es un ser humano que se equivoca. Entonces, en el Antiguo Testamento así era la situación. El sacerdote entonces, ¿verdad?, presentaba ese sacrificio,
rociaba la sangre del sacrificio en la tapa del propiciatorio, ¿verdad? Dice el Antiguo Testamento, y intercedía por los pecados del pueblo. Y todo el Antiguo Testamento el pueblo se mantuvo haciendo ese sacrificio, ¿verdad? Ese ritual de esa manera, tal como el Señor lo había dicho en la ley de Moisés. Sin embargo, cuando estaba antes el Antiguo Testamento, dice la palabra que tanto el tabernáculo, ¿verdad?, como el templo se dividían en tres partes. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, ¿sí? Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, una cortina, ¿sí? El único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote. El sacerdote era el único que podía entrar a ofrecer el sacrificio al Señor por el perdón de los pecados del pueblo. Y eso lo hacía en medio de una fiesta que se estableció también en el Antiguo Testamento, y era en el día de la expiación. Habían otros sacrificios y ofrendas también para otro tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, específicamente ese día el sacerdote ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo. Sin embargo, dice la Biblia que el día que Jesús murió en la cruz, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, ¿sí? A partir de ese momento, ¿qué nos enseña la Biblia? Al romperse, al rasgarse ese velo, que no necesitamos otro intermediario fuera de Jesús, que Jesús es el único, ¿verdad?, que nos dio el libre acceso a la presencia del Padre. Y entonces por eso nosotros no necesitamos ir y confesar nuestros pecados delante de un sacerdote o delante de cualquier otro ser humano, ¿verdad?, sino delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Entonces el Padre dice, ¿verdad?, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Confesar nuestros pecados para que el Señor nos perdone, ¿sí? Y experimentamos nosotros el perdón paternal. Un padre, si su hijo se equivoca, ¿lo perdona o no lo perdona? Sí. Señora Adela, si sus hijos cometen errores y le dicen, mamá, perdóname, ¿usted los perdona o no los perdona? Sí, sí los perdono. ¿Y qué hace usted si su hijo comete el mismo error varias veces? Usted le dice, mijito, no hagas esto, y vuelve y lo hace. Mijito, no hagas esto, y vuelve y lo hace. Mijito, no hagas esto. Pues, ¿Usted lo perdona o no lo perdona? sí, sí lo vuelvo a perdonar. Lo perdona, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, allí es donde nosotros experimentamos el perdón paternal, ¿sí? Siempre y cuando nosotros volvamos a la cruz realmente arrepentidos de lo que hemos hecho, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Ahora no quiere decir que vamos a reiterar siempre en el mismo pecado, ¿verdad? A lo mejor en este momento de la vida podemos tener una lucha contra algo y estamos luchando contra eso, ¿no? Y quizás nos estamos cayendo, ¿sí?, constantemente. Pero va a llegar un momento en el que definitivamente, ¿sí?, si nosotros pedimos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos vamos a levantar y ya no vamos a caer más nunca en lo mismo, porque todos tenemos un proceso y todos tenemos una lucha diferente, ¿verdad? El mismo Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, pero yo cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, y le dijo el Señor, 70 veces 7,
¿sí? Entonces quizás nos equivocamos, pero imagínense, si Dios nos manda a nosotros a perdonarnos unos a otros, que somos humanos, que no nos toleramos, que no tenemos tanta paciencia, ¿verdad? A que nos perdonemos 70 veces 7. Imagínense cuánto más Él, que es un Dios de amor, que la Biblia dice que es grande en misericordia y lento para la ira. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuántas veces va a caer el justo. ¿Y cuántas veces el Señor lo va a levantar? ¿Se han leído ese pasaje? Entonces, podemos caernos, pero el Señor nos va a levantar. Y aún así la Biblia nos sigue llamando justos. Entonces, amados hermanos, nosotros realmente hemos experimentado el perdón de Dios, no solamente como algo legal, ¿no?, en cuanto dice la justicia de la doctrina de la justificación. Sí, Jesús murió, nos presentó justos ante su Padre, pero aún así la Biblia dice de que el justo caerá y al justo Dios lo levantará, ¿sí? Entonces, nosotros todo lo que tenemos que hacer es realmente tener un corazón arrepentido en el momento en que el Espíritu Santo nos redarguya y nos dice, estás haciendo mal. Obedecer esa voz del Espíritu Santo, arrepentirnos delante del Señor, pedir su perdón y tener la fe, ¿sí?, en lo que dice la palabra, que si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿qué dice la Biblia de aquel que no confiesa su pecado? El que no confiesa su pecado, ¿qué dice la Biblia? No prospera. No prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, es confesarlo y apartarnos y alcanzaremos la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque tampoco podemos burlarnos de Dios y estar pecando en lo mismo cada ratito, ¿no? O sea, Dios sabe en qué momento es que tú realmente no lo quieres hacer, como dice Pablo, ¿verdad? El mal que no quiero, eso hago, lo que quiero hacer no hago. Dios sabe, porque Dios conoce nuestras mentes y conoce nuestros corazones. Dios sabe realmente cuando tú estás pecando, porque estás luchando con un pecado, ¿sí? Pero que realmente estás luchando, pero en determinado momento la tentación te ha vencido, y Dios sabe cuando tú te estás deleitando en el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Necesitamos confesarlo y apartarnos del pecado para poder alcanzar misericordia. Y por último, antes de terminar la clase, quiero que leamos el Salmo 51. De hecho, hay una clasificación de los salmos que se conoce como los salmos penitenciales, que son varios salmos de los que nos habla la Biblia, que son precisamente pidiendo el perdón de Dios. Y les voy a leer un par de ellos para que vean ustedes la forma en el que el salmista le pide ese perdón a Dios. Está el Salmo 51, que es el Salmo de David cuando comete el pecado de adulterio con Betsabé, y viene a él Natán el profeta. Así conocen esa historia, ¿verdad? Entonces David escribe este salmo en este momento de su vida, cuando él se sentía, imagínense, no solamente adulteró, sino que mandó prácticamente a matar el marido de la mujer. O sea, adulterio y asesinato. No podía David dormir tranquilo. Entonces viene David y le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco. ¿Qué está haciendo ahí David? Está confesando, ¿verdad? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, David está hablando de esa imputación del pecado, ¿verdad? Que todos tenemos. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí nomás con leer este salmo nosotros vemos toda esta doctrina de la justificación y la forma correcta de confesar nuestros pecados. Está hablando David, ¿verdad? De que pues él es consciente y acepta su error. Está pidiéndole a Dios que lo limpie, y no solamente que lo limpie, sino que lo cambie, ¿sí? Que no quite de él, ¿verdad? Esa presencia del Espíritu, que no le quite el gozo. Porque cuando estamos en pecado, ¿qué es lo primero que se nos va? El gozo, ¿no? O sea, es una carga que no puedes, estás mal, ¿sí? Y dice David entonces en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué dice David, no? A pesar de que él está en un contexto en el que se está cumpliendo la ley, ¿verdad? Y que las personas tienen que llevar sacrificios, él sabe que eso no era suficiente, ¿verdad? En ese momento Dios le da esa revelación y le dice, ese sacrificio no es suficiente. Tú te agradas más en un corazón contrito y humillado. Entonces, eso es lo que nosotros hoy como iglesia necesitamos comprender, que no es solamente a lo mejor decir, bueno, si estoy arrepentido y vengo a la iglesia y me empiezo a portar bien, sino que realmente en mi corazón, sí, haya ese arrepentimiento verdadero al momento en que yo confieso mis pecados ante el Señor y esté decidida realmente a apartarme de aquella maldad que me está alejando de Dios, ¿sí? Y tanto que le estoy pidiendo al Señor, Señor, coloca un espíritu recto dentro de mí, o sea, que ya este camino torcido que yo llevo, pues ya quítalo, Señor, ¿sí? Un espíritu recto dentro de mí. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar la clase con esta oración. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, por tu enseñanza del día de hoy. Gracias, Padre amado, por el perdón que tú nos das. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Porque nosotros no merecíamos, Señor, tu perdón. Y tú no merecías, Señor, estar en esa cruz, Señor. Sin embargo, por tu amor, por tu misericordia, Señor,
Tú decidiste tomar nuestro lugar, Señor. Tú que nunca cometiste pecado, Señor. Y te damos las gracias, Padre. Gracias por hablar a nuestros corazones en esta mañana. Gracias por ese perfecto sacrificio que nos justifica ante el Padre. Gracias porque eres nuestro sumo sacerdote que intercedes por nosotros día y noche delante del Señor, Señor. Y gracias, Padre, porque tu sangre nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha dado una oportunidad de tener una vida recta delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a atesorar esta palabra, que no sea solamente una enseñanza más, Señor, sino que todos los días de nuestra vida tengamos presente que tu sangre nos ha dado la oportunidad de vivir eternamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.